El aluminio es uno de los metales más versátiles del mundo. No solo es tan maleable como el papel, sino también tan resistente como el acero. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se transforma un enorme bloque de aluminio sólido en una lámina de papel de aluminio delgada como el papel? Averigüemos cómo se procesan millones de toneladas de aluminio para hacer esta lámina de papel de aluminio delgada como el papel que se encuentra en el gabinete de su cocina. El papel de aluminio fue inventado por una empresa suiza en 1911 y se utilizó originalmente para envolver su popular barra de chocolate llamada Toblerone. Con el tiempo llegó hasta los mostradores de comida. Esto se debió principalmente a que se descubrió que el aluminio tiene propiedades de barrera únicas que bloquean completamente la luz, el calor y la humedad. Hasta el siglo XVIII, varios científicos intentaron aislar el aluminio, pero no tuvieron éxito debido a la naturaleza desafiante del proceso de extracción. Cuando alguien finalmente lo lograba, no podía manejar nada más que una pequeña cantidad de polvo de aluminio. Esto significaba que el aluminio puro era una rareza, y el proceso para obtenerlo era tan complicado que lo hacía más valioso incluso que el oro. El gran avance en la producción de aluminio llegó con el descubrimiento de la reducción electrolítica. Pero bueno, nos estamos adelantando aquí. ¿Por qué no empezar por el principio? La principal materia prima utilizada en la producción de aluminio es la bauxita, que es un mineral rico en óxido de aluminio. Aunque la arcilla también contiene aluminio, es mucho más económica, rápida y fácil de obtener de la bauxita, lo que la convierte en el mineral principal del aluminio. Por lo general, la bauxita se extrae en minas a cielo abierto y luego se transporta a las refinerías para su procesamiento. Estas minas se encuentran principalmente en regiones tropicales del mundo. De hecho, una de las minas de bauxita más grandes del mundo se encuentra en Australia. Te sorprendería saber que esta mina llamada la mina Weipa es responsable de producir 34 millones de toneladas de bauxita cada año. Una vez que la bauxita se ha obtenido de la corteza terrestre, el siguiente paso es refinarla. El proceso de refinación consta de varios pasos. En primer lugar, el mineral de bauxita se tritura mecánicamente. Luego, el mineral triturado se mezcla con sosa cáustica y se procesa en un molino de molienda para producir una suspensión acuosa que contiene partículas muy finas de mineral. El lodo se bombea a un digestor, un tanque que funciona como una olla a presión. La lechada se calienta a 230 a 520 grados Fahrenheit, 110 a 270 grados centígrados, bajo una presión de 50 libras por pulgada cuadrada, 340 kilopascal. Estas condiciones se mantienen durante un tiempo que oscila entre media hora y varias horas. Se puede agregar sosa cáustica adicional para garantizar que se disuelvan todos los compuestos que contienen aluminio. La lechada caliente, que ahora es una solución de aluminato de sodio, pasa a través de una serie de tanques flash que reducen la presión y recuperan calor que puede ser reutilizado en el proceso de refinación. El lodo se bombea a un tanque de sedimentación. A medida que la lechada descansa en este tanque, las impurezas que no se disuelven en la sosa cáustica se depositan en el fondo del recipiente. El residuo, llamado lodo rojo que se acumula en el fondo del tanque, consiste en arena fina, óxido de hierro y óxidos de oligoelementos como el titanio. Una vez que las impurezas se han asentado, el líquido restante, que se parece un poco al café, se bombea a través de una serie de filtros de tela. Cualquier partícula fina de impurezas que quede en la solución es atrapada por los filtros. Este material se lava para recuperar alúmina y sosa cáustica que se puede reutilizar. El líquido filtrado se bombea a través de una serie de tanques de precipitación de 6 pisos de altura. Los cristales semilla de hidrato de alúmina unida a moléculas de agua, se agregan a través de la parte superior de cada tanque. Los cristales de las semillas crecen a medida que se asientan a través del líquido y la alúmina disuelta se adhiere a ellos. Los cristales precipitan y se eliminan. Después de lavado, se transfieren a un horno para su calcinación, un proceso que implica el calentamiento para liberar las moléculas de agua que están unidas químicamente a las moléculas de alúmina. Un transportador de tornillo mueve un flujo continuo de cristales a un horno cilíndrico giratorio que se inclina para permitir que la gravedad mueva el material a través de él. Una temperatura de 2000 grados Fahrenheit, 1100 grados centígrados, expulsa las moléculas de agua, dejando cristales de alúmina anhídridos, sin agua. Después de salir del horno, los cristales pasan por un enfriador. Para obtener aluminio puro, se debe romper el enlace entre el aluminio y el oxígeno en la alúmina o el óxido de aluminio. Esto se hace a través de la reducción electrolítica de alúmina en aluminio metálico. Este proceso, llamado fundición, se lleva a cabo en una cuba de acero llamada olla de reducción. El fondo de la olla está revestido con carbono, que actúa como un electrodo, conductor de corriente eléctrica del sistema.
Los electrodos opuestos consisten en un conjunto de varillas de carbono suspendidas sobre el potenciómetro. Se bajan a una solución de electrolito y se mantienen aproximadamente 1,5 pulgadas, 3,8 centímetros, por encima de la superficie de aluminio fundido que se acumula en el piso de la olla. Las macetas de reducción están dispuestas en filas, potlines, que constan de 50 a 200 macetas que se conectan en serie para formar un circuito eléctrico. Cada línea de olla puede producir entre 66.000 y 110.000 toneladas, 60.000 a 100.000 toneladas métricas de aluminio al año. Dentro de la olla de reducción, los cristales de alúmina se disuelven en criolita fundida a una temperatura de 1760 a 1780 grados Fahrenheit, 960 a 970 grados centígrados, para formar una solución electrolítica que conducirá la electricidad desde las varillas de carbono hasta el lecho revestido de carbono de la olla. A continuación, se hace pasar una corriente eléctrica a través de la criolita, lo que hace que se forme una costra sobre la parte superior de la alúmina fundida. Cuando se agrega periódicamente alúmina adicional a la mezcla, esta corteza se rompe y también se revuelve. A medida que la alúmina se disuelve, se descompone electrolíticamente para producir una capa de aluminio puro fundido en la parte inferior de la celda de fundición. El oxígeno que se libera es atraído por las barras de carbono y escapa en forma de dióxido de carbono. Todavía en forma fundida, el aluminio purificado se extrae de las celdas de fundición, se transfiere a crisoles y se vacía en hornos. En esta etapa, se pueden agregar otros elementos para producir aleaciones de aluminio con características apropiadas para el producto final. Aunque la lámina generalmente está hecha de aluminio puro al 99,8 o 99,9%. Luego, el líquido se vierte en depósitos de fundición por enfriamiento directo, donde se enfría en grandes losas llamadas lingotes o material de relaminación. Una vez que se funden los lingotes de aluminio, se someten a una serie de pasos de procesamiento mecánico para reducir su espesor y producir láminas de aluminio. Primero, los lingotes de aluminio se calientan y luego pasan por una serie de trenes de laminación que reducen gradualmente el espesor del metal. Este proceso, llamado laminado en caliente, se puede repetir varias veces dependiendo del grosor deseado y las propiedades de la lámina final. Después del laminado en caliente, la lámina de aluminio se procesa aún más mediante laminado en frío. Esto implica pasar por la hoja a través de una serie de rodillos a temperatura ambiente para lograr el espesor y el acabado superficial deseados. El laminado en frío también aumenta la resistencia a la tracción y a la dureza del aluminio. Entre pasadas de laminación en frío, la chapa de aluminio puede ser sometida a un proceso de recocido, que consiste en calentar la chapa para ablandarla y mejorar su conformabilidad. El recocido también ayuda a aliviar las tensiones introducidas durante el laminado en frío. La lámina de aluminio laminada en frío ahora está lista para el proceso específico de convertirla en papel de aluminio. El proceso de laminación de lámina se caracteriza por su precisión y enfoque en lograr el espesor, el acabado superficial y las propiedades deseadas. La lámina laminada en frío pasa a través de una serie de trenes de laminación de láminas, que están diseñados específicamente para producir láminas de aluminio delgadas. Estos trenes de laminación pueden consistir en múltiples rodillos que reducen gradualmente el espesor de la chapa. Para garantizar un espesor uniforme y un acabado superficial liso, la lámina puede someterse a una nivelación por tensión que implica estirarla sobre una serie de rodillas. Durante el proceso de laminación, la lámina se recubre con una fina capa de aceite o lubricante para reducir la fricción y evitar que se pegue a los rodillos. Es posible que se requiera un recocido intermedio para ablandar aún más la lámina y mantener su ductilidad. Esto permite una reducción adicional del grosor. Después de lograr el espesor deseado, el papel de aluminio se somete a procesos finales de recocido y acabado para mejorar sus propiedades y garantizar una calidad constante. La lámina se trata térmicamente en un entorno controlado para aliviar las tensiones residuales, mejorar su flexibilidad y optimizar sus propiedades mecánicas. Luego, la hoja ancha de papel de aluminio se corta en rollos más estrechos, que son los tamaños comerciales estándar para el papel de aluminio. Hay que tener en cuenta que durante todo el proceso de producción, la lámina se somete a rigurosos controles de calidad para garantizar que cumple con las especificaciones requeridas en cuanto a grosor, resistencia a la tracción y acabado superficial. El espesor se determina pesando una muestra y midiendo su área, y luego dividiendo el peso por el producto del área multiplicado por la densidad de la aleación.
Las pruebas de tensión de la lámina deben controlarse cuidadosamente porque los resultados de las pruebas pueden verse afectados por los bordes ásperos y la presencia de pequeños defectos, así como por otras variables. La muestra se coloca en una empuñadura y se aplica una fuerza de tracción o tracción hasta que se produce la fractura de la muestra. Se mide la fuerza o fuerza requerida para romper la muestra. Una vez que se ha producido el papel de aluminio, se enrolla en rollos grandes y se corta en varios rollos o láminas de tamaño estándar, según los requisitos del cliente. El papel de aluminio terminado se empaqueta y etiqueta para su distribución a fabricantes, minoristas u otros usuarios finales. El aluminio es altamente reciclable y la producción de papel de aluminio se beneficia del reciclaje de chatarra de aluminio. El reciclaje consiste en fundir productos de aluminio usados y reprocesarlos para crear nuevos productos de aluminio, incluido el papel de aluminio. El proceso de reciclaje es energéticamente eficiente y ayuda a reducir el impacto ambiental de la producción de aluminio. Eso fue todo sobre cómo se hace el papel de aluminio. Apostamos a que no sabías que hay tanto detrás de escena en la producción de un artículo tan aparentemente simple. ¿Sabes qué más tarda sorprendentemente en hacer? Cerveza. Y así es como se hace.